Me interesa platicar sobre el presupuesto porque normalmente es un tema que no estaríamos tocando y conversando con ustedes. Por décadas el presupuesto de la Federación venía incrementándose y considerábamos que esto iba a permanecer en el futuro. Han existido varios fenómenos que tienen que ver con el precio del petróleo y con el incremento de la deuda que hace que platiquemos en estas ocasiones porque es un momento bastante especial. En enero de 2015, hace casi 2 años, Querétaro recibe la noticia que se cancela definitivamente el tren que conectaría a la ciudad de Querétaro con la Ciudad de México y a partir de esa fecha, enero de 2015, empiezan los recortes al presupuesto. Actualmente tenemos 2 años con reducciones en el presupuesto público y se está discutiendo un recorte por un tercer año que iniciaría a partir de 2017. Hace décadas en el país se tomaron las decisiones de competir con el mundo, hubo una apertura económica y se decidió que la competencia no iba a ser dentro del país, sino que iba a haber competencia con el resto del mundo. Desde las universidades se aceptó el reto, se empezaron a implementar los cambios, no hubo un incremento sustancial en los presupuestos para las universidades, pero se empezaron a obtener logros. Se tienen programas de clase mundial, se tienen publicaciones que son reconocidas, hay innovaciones, incrementó sustancialmente el número de patentes para muchas universidades en el país. La situación que se vive con el recorte al presupuesto de 2017 pone en entredicho estas directrices, se centra exclusivamente el presupuesto en los recortes, no hay ningún sector educativo que vaya a tener incrementos, sino muy al contrario, reducciones, y ponen pues en un dilema hacia dónde vamos a avanzar, cuál es el rumbo y finalmente tendríamos que empezar a identificar cuál puede ser el sendero que pudiéramos retomar hacia la prosperidad a partir de la situación que nos enfrentamos. La discusión sobre el presupuesto 2017 es de lo más importante, cómo vamos a enfrentar el tema de los recortes presupuestales. Vale la pena que el público en general conozca cuál ha sido la experiencia de países en el sur de Europa. Desde el año 2010 hay una crisis de deuda pública como la que enfrentamos en el país. Se han hilado más de 5 años con este problema, no se ha logrado resolver el tema esencial que es el del presupuesto y muy al contrario ha habido una contracción generalizada del bienestar en el país. Vale la pena identificar que si aceptamos el recorte en 2017 no va a ser sinónimo de que el problema de la deuda en México se va a resolver. Insisto, la experiencia la podemos observar con países del sur de Europa y muy al contrario, desde hace muchos años se sabe, a partir del caso de Europa, que se pueden resolver los temas de deuda no haciendo recortes, sino al contrario, generando una reactivación económica que iría alineada con la estrategia que tenemos de desarrollo en el país, que debería ser la de movilidad social, la del acceso a la educación pública, permitir a más personas asistir a todos los niveles escolares y finalmente no retirar el financiamiento ni a la educación, ni a la ciencia y a la tecnología. Algunas personas creen que con menos gobierno estaríamos mejor como sociedad. Lo interesante es identificar que los impuestos y el presupuesto nacional son el precio que pagamos por una sociedad civilizada. Si antes con un presupuesto pobre que teníamos en el país teníamos necesidades insatisfechas, en realidad con los recortes lo único que tendríamos sería un aumento de las carencias en el país. Vale la pena identificar que desde mitad del siglo XX, a través del presupuesto público, construimos las instituciones que tenemos en el país. Estas instituciones son las que lograron generar una imagen de México en el exterior, un país que es digno de recibir inversiones extranjeras, un país que es una potencia exportadora. El hecho de tener recortes en el presupuesto nos estaría moviendo en la dirección contraria.